Me presento, soy Claire Barnowin, estoy a cargo de la oficina noreste de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, que está ubicada en Monterrey, y tengo el gusto de darles la bienvenida esta mañana a este webinar animado por Atos, gigante de la transformación digital, empresa francesa muy reconocida a nivel mundial. Que además tengo el gusto de tener como miembro aquí en Monterrey, Nuevo León, y adicionalmente forman parte de mi consejo directivo. Entonces, realmente es un gusto poder tenerlos esta mañana como anfitriones de este webinar que trata de descarbonización y transformación digital. Creo que es un tema sumamente relevante e interesante en estos tiempos. Y la verdad es que creo que Atos tiene una estrategia muy particular que tendrán a bien presentarnos esta mañana, incluso pues para que aprendamos cómo lo están haciendo ellos, ver qué podemos replicar dentro de nuestras industrias o nuestros negocios, e incluso cómo afecta nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, tengo el gusto de presentarles hoy a Ángel Ramírez. Ángel es, como lo indica el slide que están viendo en pantalla, Responsible for Business Support and Decarbonization en Atos Growing Markets. Voy a leer brevemente una semblanza de Ángel antes de cederle la palabra. Ángel tiene más de 30 años de experiencia en diferentes funciones dentro de la tecnología de la información. Él nos está acompañando desde Madrid, España, así que le pueden decir buenas noches. Trabaja para la empresa francesa de consultoría y servicios tecnológicos Atos desde 2011. Este año cumple su primer década. Y anteriormente, durante 22 años en Siemens. Ha desempeñado distintos roles en el negocio de la infraestructura y aplicaciones IT, como responsable de área de negocio a nivel internacional, también director de calidad y procesos a nivel corporativo, responsable de protección de datos o responsable de sostenibilidad. Muchas gracias, Ángel, por aceptar nuestra invitación. Gracias por conectarte también a pesar de la diferencia de horario. Y pues adelante con tu charla. Esperemos tener algunas preguntas también para favorecer el intercambio con la audiencia. Me parece que los que están conectados tienen posibilidad de usar el chat para plantear algunas preguntas. Entonces, tal vez al final de la ponencia, pues se podrán resolver las dudas puntuales, ¿no? Voy a cerrar micrófono, apagar cámara. Adelante, Ángel. Perfecto. Pues muchas gracias, Claire, por la introducción tan amable. Espero que escuchen bien mi sonido, la imagen. Yo creo que está funcionando. Y lo primero, pues agradecerle de verdad a la Cámara de Comercio la ventana, esta oportunidad que nos da de compartir, de compartir nuestro punto de vista. Esperamos que sea didáctico. La idea es, estamos en un ecosistema entre múltiple, de posibles proveedores, clientes, sociedad, con lo cual esto al final es compartir, no es nada más que compartir. Y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por dejarme participar desde Madrid, y buenos días para ustedes desde Madrid. Pasamos, como bien decías, la idea es pasar por encima. Hemos intentado que sea no utilizar algunos datos que creo que son necesarios, pero contar, digamos, de alguna manera la más didáctica posible, qué entendemos nosotros por la descarbonización, qué conceptos tenemos nosotros en la compañía e ideas. Y al final queremos también tener un espacio de tiempo para poder compartir, discutir, si hace falta, algún tipo de preguntas, con lo cual vamos a organizar el tiempo para que sea así. Van a disponer de la presentación al final, con lo cual pasaremos a lo mejor en algún caso por encima de alguna de ellas que consideremos que no son demasiado necesarias por el tiempo, seguramente, pero van a disponer del set, porque esta es la idea, poder compartir. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos ya a la presentación. Como pequeña introducción,
queremos, es una pequeña slide, pues contar qué es Atos, en caso de que no nos conozcan, y luego pasar ya a una especie, digamos, de storyline, en el sentido de decir cuáles son los gases de efecto invernadero, que son, de verdad, para qué sirven, porque sirven, pero cuál es el impacto que estamos ocasionando como ser humano. La neutralidad de CO2 y net cero, porque es importante, es un matiz importante de resaltar, con lo cual creemos que es importante saber qué es cada una de las dos cosas. El protocolo de gases de efecto invernadero es un estándar, no es una norma, pero es un estándar que existe y es donde todas las empresas nos estamos apoyando para saber cómo impactamos en la cadena de valor a nuestros clientes. Y luego ya pasar a cómo están transformándose los países, cómo se están transformando las compañías, qué estamos haciendo realmente para ello. Y luego un poquito más de detalle, cómo nosotros lo vemos y realmente cuál es el end-to-end en esa transformación. Y acabaremos con 4 ejemplos en concreto de cómo el Digital IT o cómo los procesos de negocio se están transformando para comenzar esto. Sobre Atos. Como bien comentabas, Atos es una empresa, es una multinacional. Estamos en más de 73 países. Somos más de 110.000 personas alrededor del mundo. Y tema reseñable, por ejemplo, somos el proveedor de IT de los Juegos Olímpicos, el único proveedor de IT de los Juegos Olímpicos. Somos los responsables de que los Juegos Olímpicos funcionen en todo el entorno IT e incluso integrando otros partners. Somos líderes en cloud y en, por ejemplo, Digital Workplace a nivel mundial. Somos a nivel seguridad el número 1 del mundo, el número 3 a nivel mundial. Y, por ejemplo, dentro de nuestro ADN está la inversión, digamos la inversión, perdón, en investigación y desarrollo. Digamos que tenemos una gran partida de I+D que nos genera muchas patentes a lo largo del año. Y por último, también hemos puesto, digamos, un pequeño guiño a cuál es el impacto por revenue de nuestro CO2, porque todas las empresas, todas las personas impactamos en CO2 en el medio ambiente. Atos México, como también comentabas, Atos México está dentro de la región de Norteamérica, ¿vale? Está dentro del ADN de Atos el crecimiento. De manera continua estamos creciendo de manera orgánica y de manera inorgánica. Una de las últimas adquisiciones fueron, por ejemplo, el negocio de ITO de Xerox. Siemens en sí en el 2011 fue una adquisición de la parte de IT por parte de Atos. A nivel de norma, pues tenemos las normas más generales, pero también tenemos las particulares dentro de nuestros servicios. Y importante, somos más de 1.300 personas en Atos México y soportamos a más de 200 clientes. Es importante, además, tenemos un centro de delivery de nivel mundial donde soportamos muchos de nuestros servicios. Y creemos que es importante empezar en saber qué son los gases de efecto invernadero. Porque se dice que los gases de efecto invernadero impactan en el medio ambiente, pero ¿cómo impacta? ¿Qué son en sí? Y una cosa que es importante, el clima a lo largo de la historia se ha ido adaptando, hemos ido cambiando el clima. No es una cosa nueva desde el famoso Acuerdo de París, que se hable de que el clima está cambiando. El clima ha cambiado, cambia de manera normal. Pero la parte izquierda de este dibujo representa lo que son los gases de efecto invernaderos naturales, generados por el propio planeta. Y es necesario tener una capa de gases invernadero, porque sin ella no existiría el planeta. Digamos que el calor del Sol no tendríamos vida, con lo cual ese es el efecto positivo que hace y necesitamos tener esa capa, porque primero impide
llegar directamente la gran mayoría de los gases del efecto del Sol, del rayo del Sol, y al mismo tiempo permite la salida de la radiación de largo espectro que emite el planeta. Ese es el bueno, el de la izquierda. ¿Qué es lo que está pasando? El efecto del hombre está impactando en estos gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es el problema? La velocidad. La velocidad en los cuales el hombre está cambiando el clima impide que el planeta se adapte a este cambio de clima. Entonces, lo que estamos generando es que esos gases de efecto invernadero que veis a la parte derecha no están dejando salir lo que antes sí se podía sacar de manera natural, no lo está dejando, de manera que hace un efecto rebote y vuelve al planeta, se calienta. Ese es el efecto. Con lo cual, cuando hablemos de gases de efecto invernadero, siempre hablaremos de gases de efecto invernadero generados por el hombre, no por la naturaleza. Por eso es importante tener este matiz. Antes de continuar, vamos a intentar mantener, digamos, esta charla comentando quizá cosas que algunos de ustedes ya conocen, pero para mantener, digamos, un poquito el hilo, vamos a mantener este discurso que quizá algunas de las cosas ustedes ya lo conozcan, pero yo creo que es interesante al menos resaltarlo. Y ahora decimos, ¿qué es net zero? Porque todas las empresas, ahora mismo está en todos los foros hablar de net zero, pero realmente, ¿qué es net zero? Pues conceptualmente es muy fácil. Net zero significa evitar este efecto de los gases en el clima de manera que no impactemos de manera severa en el propio planeta. Eso es realmente. Y se ha marcado 2050 porque ha sido un acuerdo que hemos analizado en base a la información de los especialistas. Realmente este es el hito que nos hemos marcado para ser realmente net zero a nivel planeta. ¿Significa que todos los sectores, todas las industrias van a trabajar, van a conseguir ser net zero a la misma velocidad? No, no. El sector manufacturero, por ejemplo, tendrá mucho más impacto y va mucho más adelantado, por ejemplo, que otros sectores, por ejemplo, como puede ser el sector público o puede ser el sector financiero. Porque cada uno tiene, digamos, sus necesidades, tanto de emisión como de reducción de net cero. Pero lo que sí que hace falta es que todos juntos consigamos este net cero. Por eso el concepto net cero es a nivel multisectorial, sabiendo que cada uno de ellos, y veremos un poquito más adelante, cada uno de ellos tiene su parte de actuación. Y ahora es por qué estamos hablando ahora de net cero y por qué realmente está ahora mismo tan extendido el concepto de net cero. Pues por un estudio que se hizo por parte de la ONU, se analizó que el planeta es capaz de mantener nuestra actual forma de vida si mantenemos la temperatura del planeta siempre por debajo de 2 grados centígrados. Ese es el estudio. Entonces, la realidad es que si seguimos con la situación actual, vamos a estar por encima de esos 2 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que y aquí aparece ya el Acuerdo de París, el acuerdo que tomaron todas las naciones que firmaron el Acuerdo de París es: vamos a hacer cualquier acción para mantener la temperatura del planeta, el incremento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados. Y aún más, se llegó al 1,5 en el 2018. Vemos ahora un poquito cuál es esta trayectoria. Y aquí la podéis ver, la pueden ver ustedes. Realmente esto empezó con el Acuerdo de Kioto, 1997, se ratificó en 2005, pero realmente empezó en el 2015 con el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París es donde se acordó que la temperatura 2 grados centígrados era el límite a partir del cual el planeta puede colapsar. Colapsar significa que nuestra forma de vida va a cambiar. Y es importante porque estamos todos diciendo, por ejemplo, ya ha pasado en España, y los tienen ustedes ahora mismo muy reciente, en España este principio de año hemos tenido la peor tormenta en los últimos siglos de frío, de nieve,
que por ejemplo Madrid ha estado colapsado durante prácticamente 2 semanas. Pero ustedes tienen en Monterrey la nevada que han tenido recientemente y continuamente estamos diciendo que es la peor nevada de los últimos siglos, la peor sequía de los últimos siglos, la peor inundación de los últimos siglos. Esto está impactando. Realmente el cambio de clima está impactando en el planeta y nosotros lo estamos viendo. Entonces, en esta historia, realmente los países llegaron en el 2017 y se dieron cuenta que había algo que hacer. Entonces fue cuando el Acuerdo de París de 2015 se ratifica en el 2017, pero por ejemplo en 2018 ya se baja al 1,5 de temperatura, ya no estamos hablando de 2, 2 es el hito, 1,5 es lo que se espera, y sobre todo en el 2019 y en el 2020, a nivel social, a nivel país, a nivel G20, a nivel G8, a nivel Europa, se está, digamos, movilizando y está ahora, por ejemplo, Europa acaba de firmar el acuerdo de que va a ser net cero 2050, va a ser el primer grupo de países, va a ser Europa, lo hemos ratificado recientemente por parte de la presidenta de la Unión Europea. Y en este momento voy a intentar que vean un pequeño vídeo, 2 minutos, del secretario general de las Naciones Unidas, donde, digamos, esto se dijo en el 2017 para que vean ustedes realmente por dónde estamos apuntando. Y viene muy bien porque es exactamente en el discurso que estamos nosotros diciendo. Voy a compartir el vídeo. Espero que esté funcionando. The effects of climate change are already being felt around the world, and they are dangerous, and they are accelerating. And so my argument today is that it is absolutely essential that the world implements the Paris Agreement and that we fulfill that duty. Un segundo, ¿me confirmáis que se está viendo y escuchando? Porque si no puedo intentar cambiarlo. Ana Funciona Karen, perfecto, Ángel. Sí. Perfecto, gracias. Solo era confirmación, gracias. With increased ambition. The science is beyond doubt. And the Intergovernmental Panel on Climate Change has put it, and I quote, "Human influence on the climate system is clear. The more we disrupt our climate, the more we risk severe, pervasive, and irreversible impacts." And the Secretary General, I am committed to mobilize the world to meet this challenge. First, I will intensify high-level political engagement to raise the bar on climate action. Second, I will rally the full capacity of the United Nations development system behind climate action and the 2030 Agenda for Sustainable Development, especially at the country level. Third, I will use the convening power of the United Nations to work with governments and all major actors to accelerate the necessary energy transition. Fourth, I will work with countries to mobilize national and international resources to support mitigation, adaptation, resilience, and implementation of the national climate action plans. And fifth, I will encourage new and strengthened partnerships for implementing the Paris Agreement. The message is simple. The sustainability train has left the station. Get on board or get left behind. Those who fail to bet on the green economy will be living in a grey future. On the other hand, those who embrace green technologies will set the gold standard for economic leadership in the 21st century. Como han podido escuchar, realmente el mensaje es claro. O nos movilizamos a nivel de sostenibilidad o realmente en un corto plazo vamos a tener, digamos, un cambio de paradigma a nivel planeta. Entonces, ¿cómo conseguimos el net cero? Como hemos comentado, el hito del 1,5, el hito de 2, realmente ese es el objetivo a largo plazo que tenemos que conseguir. Esto significa que
año tras año, va por décadas esta unidad, pero año tras año tenemos que estar bajando en el entorno del 8%, 7,6% cada año en la emisión de CO2. Significa que, si vemos en la parte derecha, estaríamos más o menos por aquí. Si no hacemos nada, las proyecciones que se han hecho, estaríamos en un incremento de temperatura cerca de 5 grados centígrados. Recordemos que el hito de colapsar está en 2, 1,5 es el objetivo que se ha marcado a nivel país y a nivel empresa. A nivel de unidades, que siempre es importante, estaríamos hablando de que ahora mismo estamos en el entorno de 55 gigatoneladas de CO2. ¿Vale? Cuando hablamos de CO2 es importante, siempre hablamos de CO2 porque CO2. Realmente no es el CO2 solo, existen unos 6 gases que se consideran de efecto invernadero, pero CO2 es prácticamente el 60-65%. Por eso se habla de CO2, pero también hablamos de metano, de óxido nitroso, una serie de gases que cada uno de ellos en un proceso productivo se genera y generan los gases de efecto invernadero. Por eso, si ven en algún momento la E detrás, es equivalente. Significa que se traduce, por ejemplo, el impacto del óxido nitroso a CO2. Por eso es el concepto de lo he visto aquí y solo por comentárselo. Se ve en la línea azul, este sería los planes que ya están comprometidos, evidentemente en curso, no están alcanzados, son comprometidos. Nos moveríamos en un entorno de los 3 grados, que tampoco es suficiente, ¿vale? Por eso realmente lo que los países y las empresas estamos buscando es conseguir la línea de 2 grados o la línea de 1,5 grados para llegar en ese 2050 a la capacidad de prácticamente cero, que esto sería el net cero. Realmente, lo que nos está pasando es que estamos cada vez emitiendo más CO2, vamos en el efecto contrario. A nivel mundial no estamos consiguiendo en este momento ser net cero. Sí que, por ejemplo, en ciertas zonas, en Europa ya estamos consiguiendo bajar la curva, pero a nivel mundial todavía no lo estamos consiguiendo. Entonces, como una posibilidad, mientras que conseguimos el cero, está el concepto de la neutralidad. En esta transición, en este journey hacia la descarbonización, pues lo que es importante es que hay 2 grandes palancas para conseguirlo. La primera palanca es la mitigación, es decir, nosotros emitimos, ¿cómo mitigo eso? Ya está emitido, tengo que mitigarlo. Y la segunda palanca, que es la más importante y lo veremos al final, es la adaptación. ¿Cómo cambio mi proceso productivo para que sea en origen 0 emisiones o lo más cerca de 0 emisiones posibles? Entonces, en este proceso existe la posibilidad del offsetting. Offsetting es realmente buscar la neutralidad una vez que ya estamos emitiendo el CO2 en nuestros procesos. Entonces, el offsetting lo que nos ayuda, y es una grandísima ayuda, es compensar esa emisión con proyectos sostenibles, proyectos que ayuden al medio ambiente a secuestrar este CO2 que ya está emitido, ¿vale? Por eso la neutralidad, y es un matiz, pero es importante, la neutralidad muchas veces se está consiguiendo con el offsetting. No hay otra manera. Hoy en día el secuestro de CO2 de manera masiva no es posible. Existen ciertas maneras de secuestrarlo de manera artificial, pero no lo suficientemente para este CO2. Y lo más importante, y este es el final del camino, la net cero significa que vamos a secuestrar en el año, por ejemplo, 2050, vamos a poder secuestrar la misma cantidad de CO2 que estamos emitiendo. Entonces, al final, esto es un juego de qué emitimos y cómo secuestramos, cómo retenemos el CO2. El secuestrar CO2 existen 2 maneras principalmente. La natural, el planeta retiene CO2, es natural, lo hace. Nosotros le estamos ayudando con ciertos proyectos para conseguir retener más. Pero net cero realmente es un juego de 2 unidades. Emito y retengo. Si retengo más, voy a poder emitir más. Si no retengo, tengo que emitir menos. Ese es el gran juego del net cero. Y como creo que es interesante esta slide,
Porque realmente un concepto importante es el carbon budget. El carbon budget creo que es un buen concepto, salió también en el protocolo de Kioto. Se considera emisiones y caladeros y sumideros de carbono. Un sumidero natural es la naturaleza en sí, los árboles, es un sumidero natural. Cogemos CO2, lo convertimos con la fotosíntesis en oxígeno o lo retengo dentro de los árboles. Los árboles retienen CO2. Cuanto más antiguo es el árbol, más CO2 retienen. Es un sumidero natural. Y otro sumidero natural son los océanos. Los océanos recogen el CO2 de la atmósfera y con con todo el ecosistema marino retienen CO2. Esos son los famosos sumideros naturales que existen. Estos sumideros lo que consiguen es retener, pero son finitos. Por eso, si el sumidero es capaz, de hoy en día se calcula de 770.000 millones, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que emitir. Pero, por desgracia, hoy en día emitimos más. Aquí ven un pequeño juego en el sentido entre los naturales, por ejemplo, los volcanes, el efecto de los combustibles fósiles, más el efecto, por ejemplo, de la agricultura, porque estamos deforestando en algunas zonas, digamos, eso genera CO2, o el efecto humano, evidentemente, genera CO2, y al mismo tiempo el planeta compensa ese CO2. Pero en la década entre el 10 y el 19, 2010 y 2019, el crédito, el budget, es negativo. No lo estamos consiguiendo. Recordamos, tenemos que reducir prácticamente desde 55 a 20, pues no lo estamos consiguiendo. Estamos emitiendo más de lo que el planeta está consiguiendo hacerlo. Aquí es donde entra el tema del offsetting. El offsetting está ayudando al planeta a tener un poquito más de reserva en este caladero, pero no es la manera. Lo que hay que hacer realmente son la gran flecha, la 34 y la 6, con ciertas palancas, con ciertos anchos de banda, reducirlo. Como he comentado antes, esto ya no es una acción de un país, esto no es una acción de un grupo de ciudadanos. Hoy en día realmente la sostenibilidad está y es mandatoria para todo el planeta. De hecho, hay distintos stakeholders que ya aparecen la palabra sostenibilidad en todos ellos. Por ejemplo, en la demanda del cliente. Y lo veremos un poco más tarde. Todos nuestros clientes nos están empezando a demandar ser más sostenible. El proveedor tiene que ser más sostenible. Los servicios tienen que ser más sostenibles. Mi servicio tiene que ser más sostenible. Entonces, la Digital IT está soportando esto. De hecho, uno de los datos que es importante, el mundo IT genera, evidentemente consume energía. Aquí el consumo de energía es necesario, pero se calcula que estamos consumiendo un 4% de la energía mundial en el mundo IT, pero podemos llegar a mejorar en el entorno de entre el 15 y el 20% esa emisión. Es decir, el consumo es muchísimo menor que el beneficio que vamos a tener. Inversores, ustedes saben que hoy en día los grandes fondos de inversiones, por ejemplo, ya han comunicado que no van a seguir invirtiendo en empresas que no sean sostenibles, que no demuestren que son sostenibles. Y aparecen, por ejemplo, hay un número ya en el 2019, más de 500 fondos que están directamente relacionados con el mundo sostenible. Digamos, son fondos sostenibles, fondos de inversión o grandes fondos de ahorro. El empleado está empezando a seleccionar las empresas en las cuales quiere trabajar. O los empleados están empezando a mirar, están demandando que la empresa en la cual van a trabajar sea una empresa sostenible. Está ahí. Europa. El sector público en Europa lanzó a finales del año pasado el Green Deal. El Green Deal es un gran proyecto para fomentar el negocio verde. Y, por ejemplo, la semana pasada se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y México a 3 años para fomentar los negocios sostenibles en México con ayuda de Europa, de empresas europeas, digamos un acuerdo entre Europa y México para que, sobre todo al tema de las pymes, ayudar a ser más sostenibles. Digamos, se está movilizando todos los engranajes.
Y tenemos en Europa, por ejemplo, el European Recovery Fund, que es exactamente, es un fondo, digamos, que está apoyando esto. Y por último, el tema sociedad. Es importante, hemos puesto aquí esta pequeña reseña. Fridays for Future es una web que pueden entrar donde, digamos, se está movilizando el planeta, se está movilizando el ciudadano, ¿vale? Digamos, para, por un lado, decir qué bien y por otro lado decir qué mal, ¿vale? Entonces, digamos, es una plataforma europea con millones de entradas diarias, de manera que, digamos, esto a nivel social ya se está moviendo. ¿Qué significa esto? Esto no es de un área, de otra. Esto ya al final es una visión global que está buscando los famosos acuerdos de París que hemos visto antes. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle en y cómo podemos hacerlo. Entonces, creo que esta slide es interesante en el sentido de, se ha definido a nivel internacional el protocolo de los gases invernadero. El protocolo de gases invernadero se ha definido por una entidad, un conjunto de entidades sin ánimo de lucro, con lo cual esto no es una norma, esto no es una norma ISO, no hay que seguirla de una manera obligatoria, pero es un estándar. Es como en el mundo de la calidad, estaríamos hablando de lo que sería una norma ISO, por ejemplo, o de un estándar ITU. Es decir, estamos marcando un estándar, pero que todas las empresas vamos a ese estándar. De manera, y ya esto es un criterio personal, esto se auditará al final, porque digamos, todas las empresas estamos moviendo por aquí. Y lo que quiere poner es un pequeño marco, es un framework al final, donde todas las empresas tenemos que empezar a medir por estas 15, en el fondo son 18 stream, 18 áreas de actuación, y que es la clave para que una empresa tenga claro dónde actuar, cómo actuar y sobre todo cómo medir y conseguir. Entonces, el protocolo de los gases invernaderos lo que está buscando es que dentro de los tres famosos SCOP, si lo conocen, pues es muy conocido el SCOP 1, el SCOP 2 y el SCOP 3. El SCOP 1 y el SCOP 2, para su información, son aquellas acciones que una empresa puede, está bajo su control, es decir, son mis recursos, son recursos de mi empresa los que están generando esa energía, con lo cual esa energía, es decir, ese CO2, de manera que voy a poder controlarlo y voy a poder reducirlo. Y el más importante, porque es donde entra la famosa cadena de valor, el Scope 3 es el que upstream es mis partners y proveedores, downstream es mis clientes o usuario final. Y dentro de ahí hay una serie de 15 factores que, midiéndolo y definiendo planes de acción, es como nosotros se puede demostrar de una manera estándar que estamos moviéndonos hacia la descarbonización. Es decir, que si en la parte izquierda mido, defino planes en la producción del bien, ¿vale? Puedo demostrar a largo plazo que estoy mejorando. Esto es un estándar, insisto, no hace falta pasar por todos, pero créanme que esto se está midiendo en todas las empresas como la manera de que estamos midiendo y vamos a conseguir bajarlo. Y cuando una empresa se compromete a ser net cero en un año concreto, es en base a este protocolo. Con lo cual, digamos que esto, se está convirtiendo en un estándar. Perdón, un momento. Comenté antes que la energía realmente se genera, los gases de efecto invernadero se generan por distintos tipos de gases. Pero lo más importante es que, como hemos comentado, el CO2 es por la generación de la energía o por el uso de energía, prácticamente está aquí en un 75%. El metano, que es otra parte de la industria, lo puede generar, como la agricultura, por ejemplo, es en el entorno del 16, más el resto. Por eso, el gran digamos, caballo de batalla es la generación y el uso de la energía de forma sostenible. Es donde, digamos, la primera plan de acción debería ir por este sentido. He querido incluir, para que ustedes tengan claro, si no lo conocen, cuál es el split, cuál es la distribución de México en el consumo, en la emisión de CO2. Y es normal, es muy parecido a cualquier otro país.
El uso, generación y el uso de la energía y del calor, pues es la gran mayoría. El transporte, luego la agricultura, los gases, los CO2, el CO2 que emite la agricultura, y luego bajamos manufacturing, el uso, digamos, del reciclado, y seguimos adelante. Entonces, como están viendo, hay zonas muy claras de actuación si está dentro de su scope para reducir este CO2. ¿Qué están haciendo los países? Dentro de este movimiento de país, pues los países, más de 100 países ya firmaron el Acuerdo de París, cada vez se están adhiriendo más, y lo que tienen que hacer todos los países es, a partir de este año, 2021, es definir lo que se llama NDCs, en inglés Nationally Determined Contribution. Es, por decirlo fácil, los planes a largo plazo. En este caso, y México tiene el suyo evidentemente porque está dentro del G20, es qué va a hacer, en qué áreas de actuación va a poner foco y con qué targets. Y también me gustaría enseñarle, porque creo que sinceramente está muy sencillo, voy a intentar moverlo. Sí. Este es el de Francia. Francia lo ha ratificado el año pasado, 20, ¿vale? Este es el resumen de 4 hojas. Realmente el informe, cada uno de los informes son muy extensos, pero este es el resumen de 4 hojas de Francia, donde habla de cuándo quiere alcanzar la neutralidad, cómo quiere alcanzar, por qué lo quiere alcanzar. Y aquí, por ejemplo, es importante, lo voy a poner más pequeño aunque no se pueda leer, que marca claramente los sectores donde va a poner foco Francia como país. ¿Cuál es el target 2030? Porque uno de los de Acuerdo de París es que en 2030 tiene que haber un target y en 2050 tiene que haber otro, por el concepto de largo recorrido. ¿Cómo quiere Francia, por ejemplo, que va a reducir en el 30 al 49% de su emisión en el sector de los edificios y completamente en el 50, o en el transporte, o en la producción de energía, o en el sector de la energía, sector de la agricultura? Y interesante, lo vi y creo que es interesante, empieza y también representa cuál es su carbon budget. ¿Cómo quiere reducir el carbon budget? Es decir, la emisión contra el secuestro de la energía, el secuestro del CO2, perdón, ¿vale? Y cómo quiere en este largo plazo llegar al 2050 al objetivo planteado, 80 millones de toneladas. Sencillo, complicado de conseguir, pero esta es la estrategia que tiene Francia. Y igual que Francia, pues España tiene su plan 2030, plan 2050, México tiene el suyo, evidentemente, y está disponible, digamos, en la página oficial de las Naciones Unidas, que si quieren luego puedo ponerlo el link, porque yo creo que puede ser interesante. Pero esto es importante porque al final está todo asociado. Al final están hablando de industria, está hablando de qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir, qué tengo que hacer para conseguirlo. Digamos, es un ejemplo a nivel país. Lo que sí también el Acuerdo de París ha marcado es que a partir del 2024 los países tienen que reportarlo. Realmente reportar. Aquí lo único que se dice en el 20 ahora mismo es decir qué queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir, pero a partir del año 2024 los países, mediante los ETFs, van a tener que reportar el grado de avance. Realmente es otro tipo de control que no es el únicamente de decir qué quiero ser, qué quiero hacer. Y si nos movemos al siguiente punto, es a nivel país, perdón, a nivel compañía. ¿Qué estamos haciendo las compañías? Pues las compañías igualmente nos estamos comprometiendo. Ya hay más de 1000 compañías que se han comprometido de manera oficial ante los mercados. Y créanme, esto está dentro de los informes no financieros de las compañías anuales que salen a los mercados, en cómo las compañías de manera interna van a reducir su emisión de CO2. Existe también un estándar que son el SBT, Science Based Target Initiative,
donde las empresas de manera formal presentan su commitment, su compromiso, y que también pueden acceder, y ahí vamos a estar viendo pues, las compañías con qué se han comprometido. Atos se comprometió en ser net cero en el 2035 y la semana pasada comentamos que no iba a ser en el 2035, que va a ser en el 2028. Es decir, Atos se ha comprometido en el Scope 1, 2 y 3, importante lo que vimos anteriormente, en los 3 Scope, ser net cero en el 2038. Créanme, es un gran challenge, pero Atos se compromete y va a marcarlo de manera anual cuál es el avance en este 2028, en este plan 2028. Igualmente, más de 1000 empresas se han comprometido a ello. Y además, ya es otro paso adelante. Por ejemplo, en Atos tenemos un programa de nuestro Supply Chain Management, porque aquí es también uno de los factores a tener en cuenta, nuestros proveedores y partners, pues tenemos un plan dentro de nuestra cadena de proveedores y de partners para ayudar de manera conjunta a nuestros partners y proveedores a ser sostenibles, porque si nuestros partners y proveedores son sostenibles, nuestro servicio es más sostenible, que junto con nuestras acciones en nuestro propio servicio va a conseguir ser un producto, un servicio sostenible. Esa es la cadena. Por eso esto es importante en ese end-to-end. Y adicionalmente, también, y es otra buena práctica que también estamos viendo en algunas empresas, Atos ha implementado el Internal Carbon Price. Internal Carbon Price es un valor, un importe que aplicamos a nuestro consumo, a nuestra emisión de CO2. ¿Para qué? Porque si marcamos un precio a nuestro CO2 y nos ponemos target de reducción, realmente este precio tiene impacto en nuestra P&L interna. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nuestros empleados, conjunto de empleados, consumen CO2 por X, lo traducimos a dinero y sabemos lo que estamos costando, de cuánto nos cuesta ese CO2. Y tenemos claros targets de reducir ese CO2. Igualmente nuestras infraestructuras, igualmente nuestros áreas de soporte, igualmente nuestros proyectos. Nuestros proyectos es un efecto contrario. Incentivamos tener proyectos que reducen el CO2, de manera que nuestra P&L interna finalmente tiene un impacto y tenemos targets de reducción. Entonces, digamos, es tener claro que el CO2 cuesta, no es una cosa que es que tenemos que reducir CO2 porque tenemos que reducir. Con lo cual, el intercambio por eso también es otro concepto importante a tener en cuenta en esta ecuación. Y ahora ya nos vamos a la parte de la transformación. Cómo el mundo IT, en algunos casos, tiene que reducir, en otros casos va a soportar a nuestros clientes en la parte de su objetivo de sostenibilidad. Y aquí también queremos verlo como un end-to-end, es decir, tiene que partir desde la estrategia interna, en este caso de las empresas o de nuestros clientes, partir de tener claro cuál es la estrategia, marcar realmente esos hitos, tener claro que el IT tiene que ser sostenible, tenemos que ser más sostenibles a nivel IT, tenemos que aportar todo el valor posible para que los proyectos, los procesos de negocio de nuestros clientes sean más sostenibles, además de buscar el valor al servicio, de buscar la efectividad, hay que meter otro condicionante, que es tiene que ser sostenible, tiene que ser reducir el CO2. Y por último, como última parte, es ese residual, ese importe que no podemos reducirlo, pues buscando mediante el offsetting conseguir reducirlo. Entonces, en este end-to-end vamos a bajar un poquito más en el detalle. Es decir, realmente en este Digital Transformation Journey, ¿qué significa definir la estrategia? Pues definir esta ambición, saber medirlo, poder medirlo, definir los targets, evaluarlo cada cierto tiempo y, por último, tener ese roadmap de reducción. Digital IT tiene que reducir. Digital IT tiene que reducir la huella de carbono directamente. O sea, es obligación del IT reducir. Y aquí aparece el concepto de Green IT, cómo cada uno de las partes del portfolio del Digital IT puede ayudar a reducir este CO2, con ciertos ejemplos.
En la parte de transformación del proceso de nuestros negocios, de negocio de nuestros clientes, igual, cada uno de los sectores tiene palancas para hacerlo y hay que ayudarlo a bajar estas palancas y finalmente el offsetting. Yo creo que voy a pasar más por encima porque realmente es un poquito más de detalle, con lo cual si quieren luego lo pueden revisar, pero al final es cómo definir esta estrategia. Digamos, hay que plantearse bien cuál es el plan, cuál es el impacto, qué impacto queremos mitigar, cuál es nuestra ambición, cuál es nuestro compromiso, planificarlo, hacer el forecast, medirlo, clave. Tenemos que saber cuánto medimos para saber cuánto podemos reducir, cambiar. Realmente nuestros procesos tienen que cambiar, nuestro proceso productivo tiene que cambiar, nuestro proceso de servicio tiene que cambiar y finalmente cómo contribuye ese cambio y cómo podría compensarlo. En el mundo del D2D, también en la transformación de nuestros procesos de negocio, de nuestros clientes, lo más importante es saber el punto de partida. Y esto es importante porque no todos partimos del mismo punto. Hay más maduros, menos maduros, sectores mucho más evolucionados, sectores que por lo natural no están tan evolucionados. Con lo cual, lo primero que nosotros planteamos es un assessment, una evaluación. Da igual que estemos hablando del ecosistema de infraestructura, da igual que estemos hablando del ecosistema de clientes, de la gestión del dato, da igual que estemos hablando de un sector en concreto. En el punto de partida es importante saber dónde estamos, es decir, hay que hacer un pequeño assessment para saber realmente. Entonces, existe una metodología, existen muchas metodologías y nosotros marcamos ciertos conceptos en los cuales, dándole cierto peso, que hay que digamos, adaptarlo a cada uno de las situaciones, en cada uno de estos distintos ecosistemas, nos va a dar un resultado. Y nos da un resultado de punto de partida. Ya sabemos cuál es nuestra baseline. A partir de ahí, evolucionamos. En estos ecosistemas es importante que, como hemos dicho antes, hay partes de los ecosistemas de la Digital IT que pueden impactar muchísimo en esta descarbonización. Mainframes, data centers. Digamos que aquí existen grandes palancas para reducir el CO2, para reducir la energía que consume un data center. O como el High Performance Computing, el HPC, cómo puede ayudar a esto. O como el puesto de trabajo de nuestros clientes, cómo puede ayudarlos y tener claro para poder enseñárselo a nuestros clientes, para poder enseñar internamente cómo podemos reducir. Y aquí hemos querido incluir, esto es un pequeño transición, digamos, distintos layers que podemos tener en el puesto de trabajo, donde en cada uno de ellos la descarbonización ya está apareciendo. Si tenemos cada uno de los hitos, tenemos factores para poder medirlo. Y lo que es más importante, además de buscar el servicio, además de buscar este valor al cliente de servicio, siempre tiene que aparecer cuál es el impacto en el CO2 del cliente. Esto para nosotros es vital. Y como ejemplos de acciones de decarbonización en un puesto de trabajo cualquiera, pues hemos puesto aquí algunos puntos. Vamos a pasar, pues, si quieren, por alguno de ellos. Es la eficiencia del dispositivo, es vital. Un dispositivo de hoy en día y uno de hace 4 años de media puede estar entre un 20 y 25% mínimo de eficiencia. El actual mucho más eficiente que el anterior, es decir, es mucho más potente y va a consumir muchísimo menos, mucha menos energía, menos CO2 a la atmósfera. La eficiencia de la infraestructura. No es lo mismo tener 3 servidores replicados esperando a que un cliente haga una transacción a no tener ninguno y cuando el cliente hace la transacción levantar el servidor y que el servidor funcione. No es lo mismo, la energía no es la misma. La impresión, no es lo mismo mandar todas las impresiones y luego ver que me he equivocado y volver a repetirlo que lanzarlo a un servidor y que sea el usuario cuando quiere imprimir el que quiere. No es lo mismo a nivel de energía, a nivel de papel, a nivel de consumo de tóner, de reciclado de tóner. No es igual. Y entonces, a nivel de beneficios, hemos puesto 3 ejemplos: energía, papel o reciclado.
Son claros ejemplos donde podemos medir cuál es el impacto de hacer o no hacer. Y en ello, si yo sé medir la energía, sé medir el CO2 que emito a la atmósfera. Y como ejemplo de eficiencia, pues lo que hemos comentado anteriormente. La eficiencia de las impresiones, las eficiencias de la gestión de personas, automatización, clarísimo. ¿Vale? Segundo ejemplo, y lo he comentado antes brevemente, el data center. No es lo mismo tener una pequeña sala técnica que hoy en día me está dando mi servicio, no es lo mismo que tenerlo en un data center totalmente verde. ¿Qué significa verde? La energía es sostenible, la energía verde no emite CO2, es una energía que viene de un origen que no emite CO2 en el ambiente, y mis servidores, mis infraestructuras son eficientes a nivel de energía. No es igual. Existe una transición, existe un viaje, pero en cada uno de ellos tenemos distintas palancas pues para poder reducir el PUE, que es el consumo real que tiene al final un data center, teniendo en cuenta la infraestructura más el hardware que tiene dentro, o cómo puedo optimizar mis salas para que tengan menos espacio, consolido, y esa consolidación me va a reducir automáticamente, por ejemplo, el consumo de energía. Estos son pequeñas palancas que nos pueden ayudar, pequeñas o grandes palancas que nos pueden ayudar. O, por ejemplo, cloudificación, el mover al cloud. Digamos, el movimiento al cloud es otra de las palancas, porque los nuevos data centers, evidentemente, son data centers sostenibles. Entonces, aquí tenemos una gran palanca para que el mundo IT, Digital IT, pueda soportar la sostenibilidad del cliente. Y ahora vámonos a la otra parte, a la parte del negocio. Realmente aquí está la gran plan, los grandes planes de acción. 6 diferentes mercados. Tenemos manufacturing, tenemos energía, tenemos healthcare, tenemos finanzas, tenemos telco, tenemos el mundo del retail, el mundo de la logística y tenemos el mundo del sector público. Evidentemente, todos ellos tienen distintos momentos. El mundo de la industria, evidentemente, es un gran consumidor de energía y tiene de manera obligatoria que reducir, ser más sostenible en este consumo. El mundo financiero está más preocupado quizá en tener ratings, es decir, tengo que ayudar a mis clientes porque tengo que hacer rating de sostenibilidad a mis clientes. O el mundo del retail, por ejemplo, tiene que tener clarísimo que la generación de energía tiene que ser sostenible. No, tiene que invertir, tiene que generar esa reducción de energía en su proceso. O las telco, evidentemente, las tecnologías están apostando para incrementar toda la capacidad, pero reduciendo el CO2. Las telcos, por ejemplo, son otras que están también muy avanzadas como el mundo del manufacturing. Y aquí, vamos de ejemplo, ¿qué soluciones existen que hoy en día son soluciones que anteriormente existían? Es posible que alguna de ellas existían, otras están evolucionando, pero todas ellas tienen ya en cuenta cuál es el consumo de energía o reducción de energía o reducción de waste o cualquier palanca para ser más sostenibles, para conseguir esa sostenibilidad. Digital Twin, por ejemplo, es un ejemplo que se aplica en muchos mercados o el mantenimiento predictivo es otro ejemplo que se utiliza en muchos mercados. Smart. Escucharán ustedes Smart City, Smart Building, Smart Mobility. Todos los Smart al final, realmente el driver que buscan, además de cumplir el servicio, en solucionar una necesidad del cliente, en ser eficientes, evidentemente, económicamente eficientes. La tercera palanca que ya todos marcan todos ellos, es ser sostenible. Tiene que tener la palabra, digamos, la acción sostenible dentro del mismo servicio. Y ya están viendo ustedes también que la gran mayoría de los RFIs que estamos recibiendo, los grandes, evidentemente, los grandes RFIs, el concepto de sostenibilidad antes era un pequeño concepto que aparecía, ahora ya puntúa. Ya dentro de los RFIs que todas las empresas las grandes empresas estamos recibiendo,
La sostenibilidad ya, digamos, es un factor a tener en cuenta. Tenemos que demostrar cómo ser sostenible. Todas estas soluciones de negocio, digamos, están planteadas para solucionar o para intentar ayudar a la sostenibilidad de nuestros clientes. Hemos querido marcar aquí dos ejemplos. Digital Twin, como he comentado antes, es una tecnología que se utiliza en muchos sectores, es multisectorial, no es dedicada al mundo por ejemplo, de la manufacturing, pero en el mundo de las factorías, del manufacturing, se está empezando a utilizar de manera ya bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que permite es que con datos reales, con inteligencia artificial, montar un entorno virtual idéntico al entorno real, pero que es mucho más manejable. O sea, se puede optimizar este entorno virtual, ¿vale? Y se puede, digamos, adaptar procesos de negocio mucho más fácil en el entorno virtual que, lógicamente, que en el entorno físico, un entorno real. Entonces, con esta tecnología aplicada a la factory, ¿vale? Pues ahí ven en verde que hemos puesto algunos conceptos, pues la monitorización y la reducción se puede monitorizar cualquier cambio en esta producción, se puede monitorizar de manera que se puede calcular cuál es esa reducción, de manera virtual, pero es un dato real, viene del dato real. O, por ejemplo, el mantenimiento predictivo, es un claro ejemplo. De manera puedes prever cuándo hace falta ese mantenimiento y puedes planificar cuándo es más oportuno hacer el mantenimiento, primero para que no exista la incidencia, para que no exista el fallo, y segundo, en el mejor momento. Esto realmente se cuantifica a nivel, digamos, de impacto. Entonces, el impacto de energía, el impacto, todo también se está cuantificando. Por ejemplo, el coste de mantenimiento se reduce. Esto también lleva consigo unas acciones alrededor. Si hay que mantener algo que ha sido bien mediante un incidente, genera hoy en día unos traslados, genera unas paradas. Todo esto al final se cuantifica también en tiempo, se puede cuantificar también en energía, se cuantifica en CO2. Otro ejemplo parecido de otro entorno es en el mundo de las telco. El mundo de la telco, como hemos comentado anteriormente, también está muy avanzado en el tema de la sostenibilidad. Avanzado, es uno de los más avanzados a nivel de la sostenibilidad. Y, por ejemplo, ya tiene claro cuáles son sus drivers para reducir el carbono en su propio servicio. Por ejemplo, pues modernizar el hardware, las torres, por ejemplo, modernizar todo lo que está alrededor, digamos, de las comunicaciones. La virtualización, el concepto de virtualizar los servicios. Esto, ¿cómo puede impactar en la sostenibilidad? Aplicaciones más modernas, los data centers, de nuevo vuelven a aparecer, los data centers que sean sostenibles, que sean verdes, la cadena de valor, la cadena de suministro, perdón, como os comentaba antes, o igualmente las opciones de teletrabajo. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. Por ejemplo, en el Digital IT, el mundo de la comunicación, del communication, ha sido muy impactado realmente por el tema de la sostenibilidad. Este evento que estamos haciendo, conectados cada uno de nosotros en un punto determinado de manera remota, digamos, hoy hemos conseguido reducir la huella de carbono comparado con que eso lo hemos hecho de manera física. Si yo hubiera tenido que coger un avión Madrid, Ciudad de México, para poder hacer esta presentación física y ustedes igualmente trasladarse, eso hubiera generado CO2. Se puede calcular, evidentemente, cuánto cuesta un avión de Madrid a México, más todos los traslados. Eso ya solo hoy hemos reducido y estamos manteniendo la reunión de una manera normal. Esto es como puede el Digital IT soportar, por ejemplo, la reducción de CO2. Volviendo ahora ya otra vez a la parte de la telco, porque lo he visto aquí cuando hemos visto el teleworking, todo esto, que realmente son factores que el mismo servicio está aplicando para ser sostenible, realmente en la parte de cómo es un facilitador, cómo puede facilitar en el mundo telco de nuestros clientes, pues mejora el tema del teleworking. Evidentemente mejora el tema del teleworking. Digamos, todo esto va a ser más sostenible
la telemetría, el IoT, pero lo más importante, por ejemplo, es todo el servicio que está dando esta tecnología sostenible, este IT sostenible dentro de las telco, por ejemplo, y ya lo tenemos ahí, va a estar aplicado en el coche autónomo. Toda la tecnología que de una manera está evolucionando de manera sostenible va a ayudar que otro sector, que el sector de la movilidad, va a ser sostenible. Este es el engranaje. Gráficamente creo que esto es interesante. Ven aquí ustedes en la parte izquierda, esto es 4G. 4G en el 2018 emitía en el entorno de 220 megatoneladas de CO2. 4G. El mundo del 5G se calcula que multiplica mínimo por 10 toda la funcionalidad que tiene el 4G. Mínimo. ¿Vale? Digamos que todo lo que hace un 4G, 5G lo multiplica por 10 como mínimo. Pero a nivel energía estamos igualando en este momento, estaríamos igualando en este momento lo mismo consumo que hace el 4G. Es decir, hemos incrementado toda la funcionalidad y hemos de momento aplanado el consumo de CO2. Esto es, por ejemplo, como la tecnología de 5G puede ayudar en la sostenibilidad de este tipo de servicio. Y este ejemplo viene también de aquí, en la izquierda, la parte de izquierda, ustedes ven la fuente. Se calcula que una torre con una celda de 5G utiliza solo en el entorno del 15% de lo que necesitaría una celda de un site de 4G. Digamos, esto es la evolución, esto es la transformación. La transformación pensando en la sostenibilidad, por ejemplo, o como otra palanca para ayudar a la sostenibilidad. Y al final de todo, el end-to-end, como hemos comentado, estaría la parte del offsetting. Realmente el offsetting, como hemos comentado, es una gran herramienta para mitigar el impacto de CO2 que tenemos hoy en día. Y hemos puesto aquí algunos ejemplos de proyectos que en el fondo lo que están haciendo es ayudar al medio ambiente, están facilitando ese secuestro, estamos ayudando de alguna manera a tener más capacidad de secuestro, más capacidad de almacenar o de emitir energía verde. Pues aquí ven ustedes algunos ejemplos de proyectos de forestación en América, o proyectos de energía sostenible en Senegal o en Kenia. Digamos, ciertos proyectos, y estos proyectos lo que sí que están consiguiendo es emitir créditos, que estos créditos compensan la emisión de CO2. Es decir, es una especie de poder compensar la emisión de CO2 mitigándolo con estos créditos que generan estos proyectos de offsetting. Insisto, gran herramienta en este journey para conseguir ser net zero. Y estamos en el final. He intentado ir al final, lo siento, un pelín más rápido porque he visto que estábamos consumiendo todo el tiempo, pero de nuevo existen tres grandes áreas: Digital IT, el proceso de negocio de nuestros clientes, la sociedad, los stakeholders, pero todos tenemos que, digamos, que apuntar en el mismo sentido. Todos tenemos que ser ambiciosos, todos tenemos que ser conscientes de cuál es el impacto y cuáles son las oportunidades que se nos abren, porque se abren muchísimas oportunidades a nivel empresa para poder hacerlo. Y de nuevo retirar muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por esta ventana que nos ha abierto. Muchas gracias a ustedes por la participación. Y lo que sí ahora me gustaría es pues abrir algún tipo de debate, de pregunta. Si no podemos contestar algunas preguntas, el equipo de México se encargará de contestar todas y cada una de ellas de manera individual. Si abrir el debate, tienen ahí dos referencias: Rubén en México, yo aquí en Madrid. Cualquiera de los dos somos puntos de contacto, y muchísimas gracias, encantado de en este ecosistema
poder participar y ser parte de la solución, que yo creo que es lo más importante. Y gracias a todos también por la oportunidad que nos ha dado para poder participar. Rubén, creo que has podido, no sé si existen preguntas o si tiene alguien algún tipo de pregunta que pueda hacerlo en vivo, no sé si realmente cómo gestionarlo, pero encantado. Rubén, si tienes algún tipo de pregunta, yo la intentamos contestar y si no, lo hacemos offline. Exactamente, gracias Ángel. Efectivamente, varias de las solicitudes han sido más bien eso, solicitudes más que preguntas. Sobre el tema de compartir la presentación. Por supuesto que pueden contar con que se les enviará la copia de la presentación que has hecho, Ángel. Y también preguntan sobre el tema de la grabación que se ha hecho de esta sesión. Efectivamente, nos confirma la Cámara de Comercio Franco-Mexicana que estará disponible tanto en su página como en el canal de YouTube, para que puedan posteriormente volver a escucharla o alguna parte que les haya llamado la atención. Y hay otra pregunta que más bien también es una solicitud, que es sobre el tema de los 15 puntos que comentaste en el tema del protocolo de gases de invernadero, en el tema de los layers de mitigación. Sí habría posibilidad de compartir esos 15 puntos. Vendrán, por supuesto, en la presentación que se les va a compartir, pero no sé si hay una referencia específica. Efectivamente es este slide, Ángel, si hay alguna información adicional. Lo que vamos a hacer es en el pack que distribuiremos, pondré aquí la referencia a la Greenhouse Protocol, se llama, y realmente es una fuente inmensa de información y ahí en concreto pondré dos links, el genérico y el concreto, por ejemplo, al Scope 3, donde se habla en detalle qué es, cómo se mide o qué pretende medir, mejor dicho, el cómo no lo pone. Evidentemente, insisto, no es una norma, es una recomendación, es un estándar, pero sí que cada uno de ellos está muy explicado porque, por ejemplo, es diferente tener en cuenta en el Scope 2 la energía de nuestros edificios, por ejemplo, esto es un Scope 2, claro, y otro es la energía que utiliza el cliente el proveedor para generar el producto. Eso es un Scope 3, con lo cual sí que está clarísimo. Pondré el link tanto del genérico, del protocolo para poder ir navegando por todo, pero en concreto del Scope 3, que es, como he dicho, es la gran piedra de toque. Lo pongo, no hay problema y compartimos estas páginas, este link dentro del pack. Lo preparo en el pack que distribuimos al fin. Excelente. Creo que son las peticiones que tenemos ahorita, Ángel. Por lo pronto, cualquier otra cuestión que salga fuera de línea, por supuesto que estamos a su disposición. Como comentaba Ángel, por ahí tienen nuestros datos, irán también en la presentación para que puedan contactarnos y tratar de responderles por ahí todas las dudas que puedan aparecer. Creo que sería todo, Ángel. Por lo pronto, Karen, no sé si regresamos contigo. Sí, estoy aquí. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Rubén, y también Ana Karen a todos por el apoyo que nos dieron para la realización de este webinar. En efecto, como se dijo, la presentación, el video de este webinar va a estar en nuestro sitio de internet y también en nuestra página de YouTube. Se los coloco en el chat. Y bueno, les estaremos haciendo llegar la información tal cual sea solicitado. Y pues nada, muchas gracias a todos por haberse conectado. Reitero mi agradecimiento a Atos y esperamos verlos pronto en otro webinar a todos, tanto a Atos como a todos los que se conectaron hoy. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días y un gran placer haber participado. Claro, buenos días a todos, que sigan pasando una excelente tarde y gracias, Ángel, y buenas tardes, noches por allá. Perfecto, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.